perfil como el mío no les gusta. Una de las principales propuestas que yo he hecho es acabar con la corrupción. Todos aquellos que han sido corruptos, no solo denunciarlos, que terminen realmente siendo juzgados y en la cárcel. Recibí amenazas. ¿Tu vida peligra? Sí. Yo tengo las pruebas para demostrar que Ernesto Zedillo Ponce de León mandó encarcelar a mi señor padre porque se hicieron investigaciones que involucraban a la familia de su esposa Nilda Patricia Velasco de Zedillo con narcotraficantes que eran los Amezcua Contreras. Existen unos cassettes, vienen las grabaciones en donde están hablando estos narcotraficantes, terminan hablando con quien es la esposa del presidente del mundo. Si algo me llega a pasar, que sea público y que tú hagas la publicación si algo me llega a pasar. Aquí están. Entendiendo que tú también podrías estar en riesgo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora en la que usted esté viendo esta entrevista. Posiblemente hablo a términos personal, una de las más importantes de mi carrera. Le quiero dar la bienvenida y las gracias. Estamos a mitad ya de campaña para la Corte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y le doy como siempre las gracias a César Gutiérrez Priego. Gracias, César. ¿Cómo estás? Muy bien, Manuel, con el placer de saludarte y verte como siempre. Ya se te vino la reforma encima, ya se te vinieron los medios de comunicación encima, ya no solamente periodistas de derecha, sino también los progre buena ondita. ¿Qué sucedió? Pues sucedió lo que tenía que suceder, mi querido Manuel, ¿no? Me parece que yo siempre he sido muy directo, muy disruptivo, siempre me ha gustado ser como he sido, ¿no? Decir las cosas como las pienso, como las analizo, y me parece también el hecho de lo que hemos estado viendo. Hay un nivel de corrupción sistemático muy grande dentro del Poder Judicial en donde muchos personajes se han visto beneficiados. Y a lo mejor un perfil como el mío no les gusta, donde una de las principales propuestas que yo he hecho es acabar con la corrupción. Pero no solo es acabar con la corrupción, es todos aquellos que han sido corruptos, no solo denunciarlos, que terminen realmente siendo juzgados y en la cárcel los que hayan cometido algún delito. Los que no tendrían por qué estar preocupados. Yo veo que te han estado, por ejemplo, en Coyoacán, que es una alcaldía, una delegación panista, reventándote eventos. Y luego veo al Reforma, que López Obrador lo calificaba como un pasquín inmundo por la serie de mentiras que tiene ese contenido periodístico, atacándote ya de perfil. Pues, dentro de lo que a mí me parece perspectiva, no me parecen coincidencias, porque sí veo un nado sincronizado, sí veo una serie de periodistas y de medios que la han agarrado contra ti. ¿Realmente no tienes una idea de por dónde puede ser o a qué corresponde? Sí, me parece que tiene que ver con que nos subestimaron cuando nosotros iniciamos en esta campaña. Muchos de ellos al principio la crítica siempre había sido que yo era una persona que a lo mejor tenía muchos conocimientos jurídicos, que tenía una trayectoria como litigante, como abogado postulante, pero pensaron que yo no iba a conectar con la gente. Y iniciamos una campaña en donde yo no hago campaña, lo que hago es presentarme como soy, y empezamos a conectar de una forma tan grande. Y obviamente hay intereses, hay muchos intereses de por medio. Y yo lo he dicho siempre abierta y públicamente, ¿no? En su momento, lo que a mí me hizo que yo me terminara convirtiendo en abogado fue la injusticia que vive mi señor padre. Y que yo ante la necesidad de no tener los recursos para contratar abogados especialistas en derecho militar y en derecho penal, pues tuve yo que ponerme a estudiar, prepararme y volverme especialista. No es casualidad que los ataques vengan, pero tiene que ver por muchos factores. Uno de ellos es que ese grupo de poder, que muchos de ellos por ahí siguen enquistados, pues están en grandes corporaciones, en grandes empresas que tienen intereses de partido, y que lo hemos visto porque yo he denunciado abiertamente a un expresidente de México como Ernesto Zedillo Ponce de León. Pero ¿cuántos fueron socios de este personaje? Él es el creador de lo que nosotros conocemos ahora como el PRIAN. Públicamente se ha dicho que él fue
quien hizo que ganara Vicente Fox como presidente de México. Eso no es casualidad. ¿Por qué? Porque todos los ministros, jueces, magistrados que se designaron en 1995, pues tienen que ver con lo que fue el famoso Cedillazo. Y todos los personajes que quedaron dentro del Poder Judicial, y muchos de los que vemos hoy en el PAN, en el mismo PRI, en algún otro Movimiento Ciudadano, e incluso algunos arrepentidos que se fueron para Morena, pues por supuesto que estuvieron ligados en aquel momento. Imagínate un perfil como el mío, que abiertamente ha denunciado la corrupción, que abiertamente ha dicho que no me voy a prestar para hacer ningún tipo de negocio, que quiero ser el mejor ministro de la historia moderna de nuestro país y que además no estaba contemplado ninguno dentro de estos grupos de poder, ¿no? Pues obviamente que ha causado molestia. Y ves incluso personajes que salen a hacer supuestos comentarios, pero con la intención de apoyar a otras candidaturas. Y yo siempre lo he dicho, si no te gusta mi perfil, está bien. Si no te gustan mis propuestas, está bien. Pero ¿por qué mentir? ¿Por qué tergiversar? O sea, ¿tú crees que algunos de los ataques en tu contra son pegarte para que otros candidatos varones suban? Ese es uno de los puntos que veo, porque ya abiertamente lo están haciendo. Salen a pegarme para decirme que mejor voten por otro personaje. Por supuesto que eso no tiene lógica, porque además, a ver, Manuel, yo no inicié a ser conocido en los medios de comunicación tradicionales y en los medios de comunicación no tradicionales, que se los conoce como alternativos. Yo tengo años participando en diferentes programas como especialista en seguridad, como especialista en derecho penal militar, como abogado especialista en temas jurídicos, y siempre he dado el debate y siempre he dejado incluso en ridículo a muchos que se creen o se dicen ser grandes especialistas, y siempre he defendido a la Cuarta Transformación en todo momento. Y ahora tratan de salir a atacar y de tergiversar porque simple y sencillamente algunos obviamente son mandados. Te das cuenta del nado sincronizado. Me parece que hay muchos intereses, ¿no? Hay intereses corporativos, también hay intereses políticos. No podemos nosotros negar, y eso es algo que se ve a simple vista, cuando se empiezan a alinear personajes de derecha y de izquierda para empezar a hacer ataques. Y que esos ataques van con un único objetivo. Yo sabía, entendía los ataques que iban a venir de la derecha. ¿Estos personajes han atacado en algún otro momento a algún personaje de la 4T? Sí, por supuesto. ¿A quién? A Omar García Harfuch. Muchos, incluso de los que me atacan a mí en su momento, atacaron a Andrés Manuel López Obrador. La gran mayoría también atacaron a la doctora Claudia Sheinbaum. Entonces, no existen coincidencias. Son esos mismos grupitos que se van uniendo y que se tratan de decir ellos muy puros, como que quisieran dictar, ¿no?, en su momento, cuál es la mecánica o la ideología que se debe tener. Yo no nací ayer. Yo no me empezó a conocer la gente ayer. Siempre he sido hijo de mi señor padre y públicamente lo he dicho, y para mí siempre ha sido un orgullo decir quién fue mi padre. Mi lucha ha sido desde que sucedió lo de mi padre. Es un hecho conocido que fui secuestrado y torturado por personal militar, y ahora tratan de salir a tergiversar y a mentir, desde utilizar a personajes de la peor reputación del mundo presentando quejas y denuncias ante el INE y el Tribunal Electoral, y entonces fueron escalando, ¿no?, hasta personajes que tienen una marcada animadversión en contra de mi persona por el hecho de atreverme a defender a personal militar que tiene derechos humanos como cualquier otra persona. Y entonces repetidamente empiezan a mentir al grado de manipular videos, cambiar palabras, y eso... ¿Han editado videos tuyos? Muchos videos los han editado, muchos videos, ¿no? Por ejemplo, hay videos que duran 16 minutos, 20 minutos, 1 hora, y lo que hacen es que pasan un extracto de 1 minuto donde recortan y editan los videos y entonces le dan un contexto distinto. Pero eso es tan fácil y tan sencillo de poderlo demostrar, pero ellos lo que buscan es que yo me desvíe de lo que estoy haciendo. Hoy, Manuel, pues venimos de hacer 3 eventos, ¿no? Fuimos al Mercado de la Bola,
fuimos nuevamente a recorrer otro mercado allá en Benito Juárez, fuimos a Miguel Hidalgo, fuimos a Tláhuac. O sea, tuvimos la oportunidad de ir a diferentes lugares, conectando con la gente, el cariño, la solidaridad que tiene la gente, el no se deje, licenciado. Toda mi vida he sido una persona valiente, Manuel. No voy a dejar de ser la persona que soy, porque incluso en días pasados hasta mis hijos estuvieron conmigo en la campaña, porque quería que vieran cómo un hombre tiene que ser siempre un hombre valiente y de frente. Quiero leerte dos citas que se expresaron en dos medios de comunicación. La primera es, si vamos a ver quién vamos a meter a la corte, entre Norma Piña y César Gutiérrez Priego, mejor nos quedamos con Norma Piña. Eso lo dijo Ernesto Ledesma, que es director de Rompeviento TV. Y el periódico Reforma dice lo siguiente, que también te quiero leer. ¿En serio vamos a cambiar a González Alcántara Carranca, que él prestó su casa para que Alito Moreno y Norma Piña se reunieran en Las Lomas? ¿En serio vamos a cambiar a González Alcántara por Gutiérrez Priego? Eso publica el Reforma. Fíjate, me llama poderosamente la atención. O sea, ¿prefieren a ellos a que tú estés en la corte? No, están sugiriendo que prefieren continuar con la corrupción a que yo esté en la corte. ¿Por qué? Porque entonces a lo mejor hay algún interés que ellos tienen en la corte. Y entonces es una simulación lo que salieron a decir, que todo aquel que tuviera la oportunidad, los conocimientos, pasara los rigurosos procesos de selección y fuera propuesto con un comité, siempre y cuando fuera de su grado tenía derecho. Si no, entonces no. Y eso me parece, pues, con todo respeto, hipocresía. Mira, en mi caso personal con este señor Ledesma, todo inicia desde que él me solicita una entrevista hace algunos años. Por eso tengo los mensajes, ¿no? Donde lo puedo demostrar en cualquier momento, donde él me pide una entrevista. Estuvo muy insistente pidiéndome una entrevista. Le digo que sí. Y posteriormente me notifican a mí, me llega un correo en la madrugada, lo veo muy temprano y le digo, te ofrezco una disculpa, tengo que cancelar la entrevista y la podemos reprogramar. Y desde ahí, haz de cuenta que yo le hubiera hecho el peor de los agravios. Y ya me había tocado en algún momento que él dijera cosas completamente fuera de lugar, mentiras. Fui a su programa, ¿no? Fui a su programa, obviamente de forma virtual, porque nunca lo he conocido ni lo he tratado en persona. Y obviamente lo dejé en ridículo porque le demostré que él mentía y que era la forma, a la mejor en que a él le gustaba trabajar. Y posteriormente, en alguna ocasión, cuando yo hago un video y explico, ¿no?, el por qué se le dio un reconocimiento al general Salvador Cienfuegos como exdirector del Heroico Colegio Militar y explico todo esto de un video público, entonces él me dice que pues hace una serie de comentarios en donde él mismo me dice que le interesaría entrevistarme y posteriormente lo señala como si yo le hubiera solicitado una réplica, pero realmente todo esto vino porque hay una persona conocida que me dijo, la verdad es que no se me hace justo que un personaje como Ledesma te esté difamando cuando yo que te conozco sé la clase de persona y de profesionista que eres. Y nuevamente fui y lo dejé en ridículo. ¿Por qué? Porque él muchas veces habla de temas que no conoce. Y me parece que él tiene un grave problema con los militares. Él cree que o sea, los militares... es personal, no es periodístico el asunto. No, porque ¿Es incluso... personal? Por supuesto que es personal, porque incluso él es el que sube videos editados. Y es completamente fácil demostrarlo. Él sube un video que me hace en una entrevista a Julio Astillero, en donde él pone un extracto de 1 minuto y es una entrevista de 16 minutos, en donde descontextualiza y donde dice mentiras, ¿no? Pero es algo que no, con todo respeto, no me preocupa. ¿Por qué? Pues porque el nivel de periodista, ¿no?, que él se hace llamar periodista, pues es mínimo, porque si él realmente fuera un periodista investigador, pues él demostraría con documentos los dichos y no utilizaría videos sesgados ni cortados, ¿no?, para tratar de decir o tratar de insinuar. Me parece que un periodista serio no hace eso. Lo único que está haciendo es tratar de hacer creer chismes. Pero también entiendo a lo mejor la necesidad que él tiene de tratar de llamar la atención y de agruparse a lo que fue un llamado de un nado sincronizado. Y me parece, ¿y por qué te lo digo así? Porque él saca todo este supuesto reportaje que lo único que hizo es meter videos recortados en vez de profesionalmente hacer una investigación seria.
Y curiosamente lo retoman diferentes medios de comunicación para tratar de hacer una verdad, algo que ni siquiera han podido corroborar. Y es lo que yo decía, bueno, me parece que el periódico Reforma nosotros entendemos que tiene intereses jurídicos importantes. Pues recordemos que incluso ellos han estado metidos en diferentes litigios en donde han presionado a la Corte y quisieran a lo mejor un ministro como pues, González Alcántara Carrancá, ¿no? A lo mejor quisieran alguien de ese perfil que les pudiera beneficiar o les pueda apoyar. Porque yo no pienso prestarme para la corrupción a favor de nadie. Porque yo he sido muy claro, muy crítico. Y porque a lo mejor, incluso en esa misma nota, lo que hacen es señalamientos que son falsos también y que no pueden corroborar. Y me parece muy curioso porque mandan a un personaje como Ledesma a que saque una serie de injurias y de mentiras para después ser retomado por otros medios y tratar de hacerlo una realidad. ¿Sabes quién hace eso? Los delincuentes. Los delincuentes van y lo que hacen es agreden a las autoridades y posteriormente graban las reacciones. Ellos estaban buscando que yo reaccionara. Sube una persona en información, la retoma a otro, pero ya no con investigación, ya lo vende como si fuera una realidad. Y yo te lo diría, yo los reto a que me muestren un solo documento que corrobore lo que ambos publicaron, un solo documento oficial. Todo lo que están diciendo está basado en medias verdades y mentiras. Y es muy fácil hacerlo. ¿Por qué? Porque ellos lo que me quieren es distraer de lo que estoy haciendo. Estamos en primer lugar, mi querido Manuel, de todas las encuestas serias. Eso te iba a preguntar, ¿cómo vas en las encuestas? ¿Primer lugar en todas? En todas las encuestas serias somos el primer lugar de los varones. El primer lugar en todas las encuestas serias. Eso, por supuesto, que pues, les genera un temor muy grande, porque yo creo que ellos pensaron que sus candidatos, es más que obvio que ellos apoyan a ciertos candidatos y que yo no soy del perfil que ellos están buscando. Sí, porque no es en plan de voten por fulanito de tal. Es más bien un llamado a no voten por César Gutiérrez Priego. Y eso es lo más curioso. En vez de decir, oye, yo apoyo a un candidato, es muy fácil. Vean cuáles son los candidatos que ellos apoyan. En vez de apoyar a sus candidatos es, no apoyan a este candidato. ¿Crees que va a tener eso impacto en la gente? Me parece que no lo ha tenido. ¿Qué te dice la gente? La gente me dice, no se deje, licenciado. Están queriendo salir a mentir, a injuriarlo, porque yo lo conozco. Dicen que usted es un fenómeno, supuestamente, de los youtubers de 2 meses para acá. Licenciado, yo tengo 10 años viéndolo, 8 años viéndolo, 7 años viéndolo. Yo lo conocí hace 5 años. La gente me conoce desde hace mucho tiempo. Esa es otra, que te dicen que traes un séquito, ejército de youtubers. ¿Tú pagas youtubers? No le pago, bueno, creo que ni a la gente que trabaja conmigo. ¿Qué le voy a andar pagando a youtubers? Fíjate, Manuel, tú has recibido las invitaciones. Nosotros públicamente mandamos la agenda a los diferentes medios de comunicación para saber quiénes se quieren sumar a lo que nosotros estamos haciendo. ¿Por qué no mencionan, por ejemplo, el mismo Reforma ha sacado notas de nosotros, de nuestra campaña? A lo mejor estaba tratando de buscar algo raro. Ustedes, las gentes que han ido, se pueden dar cuenta, y me refiero a quienes están grabando, ¿no?, que pueden observar de forma muy clara y sencilla cómo el INE va a todos los eventos, porque nosotros subimos una agenda. Y ellos pueden verificar si las personas que van por su propia voluntad, si están o tienen algún tipo de relación con nosotros. Y hasta el momento el INE no te ha dicho nada de eso. No, y eso que sí ha estado fiscalizando absolutamente todo. No sé si sean tan rigurosos ni tan estrictos con todos los candidatos o candidatas, pero conmigo sí lo han sido. Pero además, siempre lo he dicho, amigos y enemigos son bienvenidos. Nosotros hacemos pública la información, nosotros decimos en dónde vamos a estar, por eso la gente llega. Licenciado, qué bueno que no se me vio, no se me fue, yo me iba. Incluso a muchos de los que cotidianamente van los saludo y ellos mismos lo han dicho. Es que yo, por ejemplo, desde que empecé a seguirlo a usted, pues mi número de seguidores ha subido mucho y el número de visualizaciones ha subido mucho. Entonces, pues me imagino que como creador de contenido, pues también es atractivo de cubrir a un primer lugar, ¿no? Por supuesto. Y más ahorita que curiosamente este nado sincronizado de medios tradicionales, tuiteros, medios no tradicionales, de pulcros, ¿no? Salen a atacarnos, sumado a los ataques que ya traíamos de los medios corporativos, pues por supuesto que eso genera también pues muchísimo más morbo. ¿Y qué es lo que quieren ellos? Darle seguimiento a una campaña.
pero pues es muy fácil, ellos pueden comprobar, ¿no? Hay una máxima en el derecho, y más en el derecho penal, que dice que el que acusa tiene que probar. Pero curiosamente no prueban nada. Lo que utilizan es a un personaje de dudosa reputación, en donde sale con videos editados, con medias verdades, en donde los demás lo retoman como si ya fuera una realidad. Y ellos lo que buscarían es que hubiera una reacción de mi parte, Manuel. Que yo presentara a lo mejor una demanda, ¿no? Por difamación, Ese es otro, porque dicen etcétera. que tú vas a denunciar a todos los que te critican, ¿sí? Mira, si eso fuera, ya lo hubiera hecho. Lo que sí he dicho, ¿no? Y que es muy claro, es que sí tengo corroborado que ellos tienen chats en donde entre ellos se mandan mensajes y se piden y se mandan información para que la estén subiendo en diferentes medios, en diferentes tweets, que se den retweet, que se apoyen entre ellos. Pero pues las denuncias también pueden ser públicas, ¿sí me explico? Pero eso no quita que los que reciben pagos, porque varios de ellos sí reciben pagos, pues obviamente, pues cuando tú ves que eso está sucediendo, pues me parece que se está utilizando dinero para atacar a un candidato y eso está prohibido. Porque incluso yo he aguantado, y he aguantado mucho, mentiras, difamaciones, faltas de respeto, mentadas de madre, porque entiendo que así se vive en una democracia, pero no he contestado en una sola ocasión porque yo entiendo que como candidato yo tengo que respetar ciertos lineamientos y tengo que adaptarme a la realidad que se vive. Pero no es curiosidad, o sea, no es casualidad y se me hace muy curioso el hecho de que fueron manejando el nado sincronizado. Y te digo, los delincuentes se manejan de la misma forma. Y curiosamente hicieron exactamente lo mismo con Omar García Harfuch, con la presidenta doctora Claudia Sheinbaum y con Andrés Manuel López Obrador. Alguien sacaba una mentira, otro lo retomaba como una verdad y empezaban los ataques. Me dijiste que antes de esta entrevista me querías dar algo. Sí. Yo la verdad, mi querido Manuel, ya lo había dicho, incluso lo había dicho por tu medio, lo cual agradezco, que recibí amenazas, que esas amenazas nosotros mandamos solicitar el apoyo para el análisis y que la verdad es que ese análisis salió que las amenazas son reales. Y yo debo de cuidarme, hoy tengo que protegerme. Tu vida peligra. Sí, esa es una realidad. Y hoy yo he tomado la decisión, platiqué con mis hijos, platiqué con mi madre, platiqué con mi hermano y yo tomé una decisión. Y muy posiblemente todas estas amenazas vienen por lo que yo he hecho y he dicho públicamente. Que yo tengo las pruebas para demostrar que Ernesto Zedillo Ponce de León mandó encarcelar a mi señor padre porque se hicieron investigaciones que involucraban a la familia de su esposa Nilda Patricia Velasco de Zedillo con narcotraficantes que eran los Amezcua Contreras, los reyes de las metanfetaminas, los que eran los líderes del cártel de Colima y que hoy es estructura criminal y ellos mismos forman parte del cártel Jalisco Nueva Generación. Por lo mismo, mi querido Manuel, yo lo he dicho que existen unos cassettes. Esos cassettes vienen las grabaciones en donde están hablando estos narcotraficantes entre ellos y que terminan hablando con quien era la esposa del presidente de México. Y yo, si algo me llega a pasar, quiero que quede constancia, que sea público, que tú tengas esos cassettes y que tú hagas la publicación de esos cassettes si algo me llega a pasar. Y aquí tengo yo estos cassettes. Aquí están. Son muchos cassettes los que se encuentran aquí, ¿no? Y todos estos cassettes que se encuentran aquí te los voy a entregar, entendiendo que tú también podrías estar en riesgo, pero que también tú eres un periodista y que creo que le puedes dar mejor uso si hay lugar a pasar. Los he cuidado, mi querido Manuel. ¿Desde cuándo existen estos cassettes? Desde hace más de 28 años. Estamos hablando de... Estamos hablando de que todo esto viene desde 1997. Espero que todo esté como tiene que estar. Aquí se encuentran, te los entrego. Y curiosamente otro milagro de la Cuarta Transformación. El asunto de mi padre, algo que sucedió hace casi 30 años, curiosamente hoy vuelve a ser tema y boca de todos. Entonces me parece que con eso vamos a poder nosotros demostrar. Y me gustaría, por esto lo comento, me gustaría que todas aquellas personas que hoy salen
y hacen señalamientos y escriben columnas y escriben tweets y hacen comentarios, cuando escuchen esos audios piensen exactamente lo mismo y digan exactamente lo mismo y le den, ¿sí me explico?, el vuelo y el conocimiento que debe tener esto. La vida de mi familia fue destruida por los nexos que existían entre la familia y un presidente de la República con narcotraficantes. Y ahí tengo las pruebas para demostrar. Digo, más allá de tu candidatura y del proceso que estamos viviendo, hemos hablado de esto durante años. Es correcto. Y son varios, los estoy sacando todos. Sí, y quiero mostrarte algo, nada más para A que... ver, te quiero decir algo también. Yo nací en el 200002, entonces esto es Sí, mira, bueno, estos son tecnología cassettes. desconocida para mí. Te vas a dar cuenta que cada uno de ellos está numerado. Ok. ¿Ok? Y que obviamente están guardados con diferentes cajas, porque esas cajas, todo esto lo tuve que guardar durante muchísimos años. Sí, porque por ejemplo hay algunos que dicen Exactamente. Pink Floyd, Vicente Pero Fernández. es la forma como yo los tenía que guardar para que no llamaran la atención. Pero aquí viene enumerado cada uno de ellos y todas las grabaciones que se interceptaron desde aquel entonces. Es cierto que para ti será tecnología a lo mejor no muy conocida. Si yo tal vez nunca habías visto un cassette, pero esa era la forma como se hacían en aquel lejano 1996, 1997, la intercepción de llamadas desde aquel entonces. Te los dejo en tus manos, mi querido Manuel. Si algo me llega a pasar, tú sabrás qué vas a hacer con ellos. Yo sé que tú tienes la forma de poder hacerlo, pero sí te puedo decir algo. No voy a ceder en lo que creo es la oportunidad histórica que tengo de reivindicar la justicia en este país. Porque yo no voy a permitir que le vuelva a pasar a ninguna familia mexicana lo que le pasó a mi padre y a mi familia. Y como siempre le he dicho, si ser hijo de mi padre me va a costar no ser ministro de la Corte o la vida, es un precio que estoy dispuesto a pagar hoy y siempre. Te decía que más allá de tu candidatura, si estos cassettes, 1997, esta es la razón por la cual detienen a tu padre. Es correcto. Si los reproducimos, porque aquí me imagino que el gran reto será encontrar un reproductor que... Te explico, obviamente, no es como que yo, porque yo sí he escuchado todos estos audios. ¿Tú ya has escuchado eso? Yo los he escuchado. Las llamadas son llamadas que se interceptan entre diferentes personajes que están ligados con el crimen organizado y donde ellos empiezan a hablar con ciertas claves para pedirse que se apoyen y ciertos favores. Y dentro de esos favores dicen que tienen el apoyo de la esposa del presidente. Dentro de las mismas claves, los nombres y todo. Y en estas mismas grabaciones habla Nilda Patricia. En esas mismas grabaciones está Nilda Patricia hablando con uno de estos narcotraficantes. Que para contexto, Nilda Patricia es la esposa de Ernesto Era Zedillo la esposa Ponce de Ernesto Zedillo Ponce de León cuando era presidente de México en 1996-1997. Esto podría cambiar la historia de este país, César. Pues no sé si pueda cambiar la historia de este país, o sea, mi querido Manuel, pero sí sé que me puede costar la vida, pero estoy dispuesto a hacer todo lo que tenga que hacer por una cuestión muy sencilla. Yo inicié esta lucha desde hace muchos años y hoy, curiosamente, he conseguido lo que busqué durante tantos años. Gracias a que yo quise ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mágicamente el asunto de mi señor padre vuelve a estar en boca de todos los medios, al grado de inventar entrevistas con personajes que nunca tuvieron nada que ver con mi padre. De hecho, siguen diciendo lo mismo, que de hecho parte de la crítica de Reforma y demás es nuevamente por ser hijo de tu papá. Es correcto. Si estos audios salen a la luz, César, y se demuestra que los Zedillo siempre estuvieron involucrados con el narcotráfico, sería no solamente la reivindicación de tu familia, sino la evidencia de un narcogobierno documentado. Es correcto. Ahí sí de un narcogobierno. Y del segundo narcogobierno documentado de este país, porque el primero para mí es el de Zedillo, pero no se había documentado. Y el segundo fue el de Felipe Calderón con la sentencia de Genaro García Luna. ¿A qué grado estarán de locos que han llegado a inventar que supuestamente Genaro García Luna nos apoyó en algún momento? Cuando yo tengo los documentos, que te los haré llegar también, en donde está la declaración de Juan Galván Lara, quien fue chofer de mi padre, en donde él
en un juzgado federal declara abiertamente que secuestraron a sus hijos, que a él lo torturaron, que a él le dijeron que declarar, que él nunca hizo ninguna llamada donde supuestamente denunciaba que mi padre vivía en un departamento, que incluso él, ese departamento, es quien firma el contrato de arrendamiento porque fue lo que le ordenó a la Secretaría de la Defensa Nacional a mi papá que tenía que vivir en ese departamento. Todo eso ahí está. Y curiosamente, ningún medio de comunicación lo retoma. Pero sí dicen la historia que les dieron como boletín en su momento y lo venden como una verdad. Y de eso, curiosamente, nadie quiere hablar y todos les gusta hacerse tontos, ¿no? Entonces, tengo que aprovechar estos momentos porque yo quiero cambiar realmente la historia de mi país desde el Poder Judicial. Pero si no me dejan, quiero que se sepa qué fue lo que pasó. Yo te dije en alguna ocasión que esta es una historia de reivindicación, pero no por mí, no por mi padre. Yo saqué a mi padre de la cárcel. La misma Secretaría de la Defensa Nacional salió a dar las condolencias públicamente. Se paga la pensión de viudez a mi señora madre. Mi padre falleció como general de división en retiro. Se le hicieron los honores militares correspondientes. Y eso es independiente a toda la historia que hemos vivido durante tantos años. Ahí están las pruebas, mi querido Manuel. Tengo también la causa penal de mi señor padre. Y si es necesario que pase lo que tenga que pasar, pero que yo voy a seguir con esta lucha, que no me voy a dejar amedrentar y que no voy a dejar que una bola de delincuentes que están dentro del poder y que tienen intereses frenen lo que tiene que ser la transformación de este país y que se conozca quién fue Ernesto Zedillo y todos estos personajes ligados a él alrededor. César, te agradezco. Es una responsabilidad gigante esto que me has entregado. Vamos a buscar, pero pues dentro de ya, un reproductor, vamos a analizarlos, porque hay que digitalizarlos, me imagino Claro. que hay que Y digitalizarlos. porque tú vas a hacer un trabajo de investigación donde lo que yo estoy diciendo lo vas a corroborar y no como algunas otras personas que salen a dar como un hecho cierto algo que no pueden probar porque nunca existió, pero que no importa, ellos ya lo hicieron una verdad cuando ni siquiera investigaron. Cuando esto salga a la luz, ¿tú crees que ellos lo van a publicar? Espero. Si dicen que ellos no tienen ningún interés más que se conozca la verdad, me parece que estarían obligados a publicarlo. Gracias. Gracias a ti, Manuel. Pues te cuento qué dicen. Yo ya sé qué dicen. Incluso vas a quedar sorprendido también de cómo he vivido con tantas mentiras en este país. ¿Se te hace curioso que Ernesto Zedillo esté vendiendo su casa en Estados Unidos para irse a otro país? ¿Y se te hace curioso el hecho de que yo vaya en primer lugar en todas las encuestas serias para ser ministro de la Suprema Corte? No hay casualidades, mi querido Manuel. Incluso aunque algunos pidan que sigan los ministros corruptos que tenemos ahorita para que no llegue un perfil como el mío. Muy bien. Pues vamos a resguardar esto y pues dentro de lo... Te estoy dejando el santo la vida grial. de mi familia, Sí. Manuel, aquí. Y un pedazo de historia de México. Uno bastante infame. Así es. Muy bien. Pues vamos a resguardarlo, vamos a cuidarlo y vamos a buscar la tecnología competente para poder reproducirlo, copiarlo. ¿Son las únicas copias esto que existe? Son las únicas copias que quedan. Porque, ¿Cómo que quedan? Sí. En su momento existían. O sea, ¿de 4 esto no juegos hay de un copias. duplicado? No, no hay ningún duplicado. Había 4 juegos de copias. Uno se lo entregó al secretario de la Defensa Nacional para que tuviera conocimiento. Enrique Cervantes Aguirre. Así es, Enrique Cervantes Aguirre. Otro estaba en un portafolio que tenía mi padre en el Instituto Nacional de Combate a las Drogas. Otro es el que se presentó a los juzgados, al juzgado federal en donde mi padre estaba siendo procesado por diversos delitos para demostrar por qué habían sido todas estas acusaciones. Y hay otro, que es este, que siempre estuvo escondido, que lo tenía el hermano de mi papá, y que el hermano de mi papá me buscó y me dijo, tu padre me dijo que si algo llegaba a pasarle a él o a mí, te buscaran para entregarte esto. Tu padre acaba de fallecer, te lo entrego para que hagas lo que sea necesario y tú sepas qué pasó. ¿Y sabes qué pasó con los otros que existieron en su momento y que se presentaron ante un juzgado federal?
y los que conocen del tema lo saben, y si no, yo ahí tengo el documento en copia certificada también del acuerdo. ¿Qué les pasó? Se los robaron, se perdieron del seguro del juzgado. ¿Cómo crees? Curiosamente. Los perdieron, los destruyeron. Por supuesto. Muy bien, pues te deseo mucho éxito. Faltan poco más de la mitad de la campaña. ¿Algún mensaje que le quieras dar a los mexicanos después de esto? Agradecido completamente con todas las muestras de cariño que han tenido conmigo. Saben que no les voy a fallar y saben que además no me van a doblar. Todos sabemos que los mexicanos somos guerreros y estamos aquí para cambiar al país. Tengo esa oportunidad histórica y no la voy a dejar pasar. Soy un hombre que se forjó siempre en la izquierda y que tengo grandes ejemplos. Atacaron y dijeron que era un peligro para México al mejor político que yo he conocido y me ha tocado en la historia de vida que yo tengo, que es Andrés Manuel López Obrador. Atacaron a la doctora Claudia Sheinbaum, hasta inventarle al grado de decir que supuestamente era una narcocandidata. Y hoy es tal vez la mujer más importante y con mayor peso a nivel mundial. Y eso es un reconocimiento que no se puede cambiar. Y que hoy yo tengo una oportunidad de formar parte de ser ministro de la Suprema Corte y jamás me compararía con ellos. Pero el hecho de que me ataquen igual me dignifica. Entonces, agradecido con el apoyo y les prometo que no les voy a fallar porque vamos a llegar a ser ministros de la Suprema Corte y vamos a acabar con toda la bola de corruptos que hay en la Suprema Corte.